al Día con Hernán Higuera. 6:24 minutos. La Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, en un comunicado, exhortan al gobierno y a las autoridades locales que activen sus mecanismos de respuesta ante la emergencia por las intensas lluvias. Ayer, créanme, y si ustedes vieron las imágenes en redes sociales, qué conmoción, ¿no? Mirar cómo 6 personas se salvan del arrastre del aluvión en Alausí. Qué desesperante, en realidad, ver a esa madre aferrada a la vida de sus 2 hijos que fueron arrastrados por el aluvión, salieron afortunadamente vivos, golpeados, muy asustados, y la ciudadanía acudiendo al rescate también. ¿Por qué se hace este llamado urgente, como un poco desesperado, de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos? Christopher Velasco está con nosotros. Buenos días, Christopher. ¿Por qué lo hacen de esta manera? ¿Ven que no hay quizá una actuación inmediata, que no se visualiza los efectos graves que está causando las lluvias? Buenos días a todos los que nos escuchan y nos miran. Digamos, hay unos elementos de contexto. Primero, recuerde que aquí mismo hemos discutido sobre el tema de la ley, sobre el tema del reglamento. Tenemos ley y reglamento. Es una voluntad política que tenía el gobierno, tanto desde el presidente cuanto desde la Asamblea y su bloque legislativo. Pero ahora hay que cumplir las disposiciones transitorias y las disposiciones generales que esa ley y ese reglamento establecen. Entonces, eso creo que es un camino en el cual todos y todas debemos colaborar. Habría que ver cómo está ese momento para poder ver cómo nos organizamos en los diferentes niveles de gobierno. El otro elemento sustantivo es los recursos. Si no hay recursos, digamos, muchas de las cosas que podemos decir, el deber ser que queremos establecer, no se pueden operativizar porque evidentemente necesitamos capacidad operativa, necesitamos asistencia humanitaria, necesitamos otro tipo de articulación. Y además tenemos una mayor preocupación también en el sentido de que hay vulnerabilidades estructurales que siguen persistiendo. O sea, usted puede ver que hay más necesidades de la gente en accesos a servicios, a educación, a salud, en el tema vial, etcétera. Entonces, en este contexto que pasa en un invierno como el que tenemos, alrededor de 750 eventos adversos se han producido en el país hasta la fecha, solo por etapa invernal, en afectaciones como provincias de Esmeraldas, como provincias del Manabí, como Santa Elena, como la parte de la Amazonía Napo, Orellana, como la parte de Pichincha también tenemos unos rezagos interesantes, Azuay, por ejemplo. Entonces, vuelve a ser una crónica de una muerte anunciada si no tenemos una previsión en algunas cosas. Sin esto no quiero decir que no ha habido un trabajo, hay una articulación de parte de los técnicos, de parte de la cuestión de la Secretaría, del mismo INAMI, que ha hecho un esfuerzo por dar mejor pronóstico meteorológico. Que cada vez más acertado, sí, ¿no? Y además, digamos, teniendo un trabajo de más vanguardia, ¿no? Que creo que eso hay que reconocerlo. Que antes había un poco de temor, pero ahora ya se le cree al INAMI. Pero claramente, entonces, esto debe venir acompañado de mayor inversión al sistema de monitoreo, debe venir acompañado de mayor tecnología. Ahora mismo que estamos discutiendo la desconcentración del Estado, entonces, ¿cómo va a funcionar la Secretaría a nivel provincial, a nivel zonal? ¿Cuáles son las capacidades reales que tenemos en la institucionalidad para eso? Entonces, creo que en el contexto en el que nos encontramos, a veces hay que analizarlo no solo desde el aspecto de las afectaciones que tenemos por fenómeno natural, sino también desde los aspectos de gestión administrativa y gestión territorial que evidentemente aumentan o disminuyen la cuestión de la vulnerabilidad y por tanto los impactos negativos de los eventos adversos. Hoy que se discute esta reforma del COTAD, ¿en qué afecta, por ejemplo, al sistema de seguridad y de riesgos? Digamos, aquí tenemos una preocupación que también le hemos puesto en el exhorto, digamos, hemos llamado a la Asamblea hoy que va a discutir en Guayaquil. Si ustedes recortan la partida 71 y 78, lo que estaríamos pensando es que nuestros fondos de reducción de riesgos, que son tasas que se cobra a la ciudadanía, que en muchos de los casos sirven para contratación de personal más especialista, geólogos, geógrafos, lógica de hidrometeorólogos, etcétera, comenzamos a mermar, porque esa partida no es permanente, es una contratación por servicios profesionales. ¿Pensarán que no es necesario? Esperaría yo que la gente tenga los elementos y la evidencia suficiente. Hemos hablado con algunos asambleístas y hemos explicado esto. También recuerde usted que muchos de los proyectos de estudios, principalmente más importantes, microzonación, la lógica de ver por caudales, por ejemplo, estudios en cuencas, microcuencas, se hacen, digamos, con la partida 71 cuando se contratan profesionales y no se hace consultoría. Entonces es importante entender esa operatividad que puede estar mermada. ¿Y entendieron? ¿Cómo les explicaron? Espero yo que podamos tener algunos argumentos interesantes. En la Veamos 78, cómo votan ahora para ver si entendieron o no. En la 78, digamos, Hernán, aquí mismo en Quito se entrega unas ayudas, digamos, por los temas de afectaciones. Usted tiene un fondo que es una tasa de seguridad, de ahí sale un fondo para el tema de riesgos y usted entrega unas asignaciones a la gente afectada. Si pasa a esa 78 no se podría
recargar. Entonces tenemos ahí una complejidad, digamos, que va más allá. Yo creo que todos los ecuatorianos, de manera técnica, lejos desde la lógica de la narrativa política, estamos de acuerdo en la eficiencia del gasto fiscal, pero hay que entender las realidades de cada uno de los niveles de gobierno y comprender algo que me parece que es vital en el tema. Yo hablo del sistema nacional descentralizado, que es descentralizado, que es subsidiario y que trabajamos con niveles de gobierno autónomos. Esa autonomía no debe entenderse del otro lado de hago lo que me da la gana, sino tiene que entenderse con clasificadores presupuestarios claros. Por ejemplo, si usted hoy revisa los clasificadores que tenemos, clasificadores tácitos para decir estoy haciendo análisis de riesgo, respuesta, etcétera, no existen. Entonces tenemos que crear esos ítems presupuestarios, esos clasificadores para entender cuánto mismo el país está gastando. Si no, usted puede entrevistar a gente que dice por cada dólar invertido en prevención, 10 ahorrados en temas de respuesta. Ya, demuéstrame cómo. Si de tu presupuesto la asignación que estás dando a la unidad de gestión de riesgos es de 20.000, 30.000, 40.000 y tu presupuesto es 12 millones, tú tienes del 0,0,0,01% de asignación en el gasto corriente. Y lo mismo pasa en el Estado, digamos, desde los 36.000 millones más o menos de la proforma presupuestaria, ¿cuánto le asignas a la Secretaría de Gestión de Riesgos para trabajar? Más o menos 20 millones. ¿Cuánto significa eso en la lógica presupuestal? O sea, es 0,0,0,0,0. Entonces, al final creo que hay que discutir sobre estos temas de los recursos y cómo se funcionan para el interés de la gente. Cada vez los eventos son más recurrentes. Pero estos debates siempre salen cuando hay polémica. Por ejemplo, hoy es la polémica política. Y siempre saltan porque, digo, en la realidad no hay pues esa gestión de riesgo, no hay esa política pública. Aquí lo que se buscan es consultorías para que te digan, harán el favor de algún momento, harán hacer esto para evitar esto. Ahí está el claro ejemplo del Río Monjas, ¿no? Ahí está. Y yo le digo ahí, por eso la aplicación de las generales transitorias. Tenemos un fondo de riesgos que es de responsabilidad social corporativa que tiene que ser hasta el 2% de las utilidades netas del sector privado. ¿Lo hemos discutido? La transitoria, ¿cuándo acababa sobre la cuestión del fondo? Tenemos una lógica de mejorar todos los instrumentos. Comité de Operaciones de Emergencia, nuevo manual. Tenemos una lógica de trabajar nuevas instancias como el Comité Nacional de Reducción de Riesgos, para no hablar en la respuesta y hablar en la reducción. Creo que ha sido acertado. La administración actual de la Secretaría ha hecho, digamos, la conformación del comité. Ahora, ese comité, ¿qué resultados puede dar? Nosotros como asociación venimos trabajando una propuesta de clasificadores presupuestarios de ítems, porque nosotros cuando trabajamos en el territorio para explicarle a la autoridad cuánto está contribuyendo al sistema nacional, tenemos que entender que no solamente es lo que pasa a la unidad de gestión de riesgos, sino lo que gastamos en obra pública, lo que estamos gastando, digamos, en mantenimiento de esas orbes, etcétera, que debe tener una claridad sobre la cuestión del impacto que puede tener, no solo en el invierno. Hoy estamos en el invierno, nada. Pero recuerde que cada 10 años cumplimos hoy en la cuestión del 16 de abril. Y en esos 10 años hemos tenido lecciones aprendidas que todavía no se han logrado institucionalizar, que todavía faltan fortalecer. Y a estos 10 años nosotros tenemos una actividad sísmica que todavía sigue siendo una cosa latente y que puede ser un peligro permanente. 10 años y quedamos peor que antes, ¿no? Porque no hemos hecho mayor cosa, claro, en Manaví, Esmeraldas. Aquí lo que tenemos que pensar es que el país comprender, digamos, de una u otra manera, lejos de la polarización política, que la institucionalidad es necesaria. Claro. O sea, cuando nosotros tenemos una institución técnica que trabaja análisis, monitoreo, yo le puedo dar las cifras porque tenemos una subsecretaría de análisis de información y está todos los reportes y demás. ¿Qué es lo que hay que mejorar? Daños y pérdidas. ¿Qué significa ese número de cantones, ese número de afectados y damnificados en términos económicos? ¿Qué impacto tiene realmente al Producto Interno Bruto, al per cápita? Porque tenemos que comenzar a trabajar esto que el mundo me está haciendo. Hoy el financiamiento y la arquitectura del financiamiento climático está en estimación de daños y pérdidas, porque cada vez son más recurrentes las lluvias intensas, cada vez son más recurrentes las olas de calor y la cuestión de las sequías. Y ahora la naturaleza nos pone a prueba con cosas mucho más graves. Esto de Alausí y todo ese desmoronamiento de las montañas es fuerte, ¿no? Uno no entiende por qué se dan esas cosas y no somos capaces de prever. Ese tipo de cosas sí es difícil. Yo digo, a veces hay que trabajar en la política pública no desde la lógica selectiva, sino desde la lógica de entender el territorio y las particularidades que este tiene. Alausí y Chunchi son una cuestión de una bomba de tiempo y lo marco siempre así, porque el escarpe activo que tenemos... Me olvidaba Pujilí, donde también hay unas grietas enormes. Exacto, y además, si usted ve, tenemos totoras en Loja sobre la cuestión tenemos el Ica, que tenemos medio pueblo expuesto, tenemos la cuestión de Portobelo, tenemos la lógica de la parte también en Navón, tenemos varios territorios que tienen unos crónicas que son una muerte anunciada, digamos, el mismo Ayuriquí. Entonces, al final, lo que
que usted tiene es que esos escarpes activos no son solamente una lógica de flujos de lodo que van a pasar recurrentemente. Es la posibilidad de que grandes masas de tierra se desplacen, se generen taponen las gente, afectaciones que estamos planeando. Entonces, lo que nos quedamos en entender es que hay que comenzar procesos más serios de reducción. ¿Qué ha pasado en Alausí después de la cuestión del evento? Tener un peaje privado que los cobra cuando vamos a pasar a la SUAY sobre un terreno de una variante que se hizo por parte de uno de los propietarios o parte de la gente de la comuna, pero de ahí las lógicas más estructurales, o sea, digamos, el hecho de reubicar a barrios que están en zona de afectación del escarpe, el hecho de trabajar el ordenamiento y la planificación del territorio, por más esfuerzos que haya de crear ordenanzas, de crear tasas, de crear cosas, eso no es suficiente si es que la exposición es permanente, es decir, lo mismo que pasa en el río Monjas. Sí, recojamos plata, pero sigan ahí mismo, ¿no? O sea, así más o menos. A ver, le voy a poner un ejemplo en el caso de Quito, y ha sido una de las cosas que hemos intentado conversar con el alcalde de Quito, no ha sido posible. Varias veces hemos buscado la forma de articular algunos procesos. ¿Qué es lo que queremos decir? O sea, si usted tiene un plan de gestión de riesgos que vale más o menos 815 millones de dólares, ese plan de gestión de riesgos que está pensado al 2030, ¿cómo se va a operativizar en el 2025, 2026, 2027, que es tu gestión? O sea, ¿cuántos millones vas a destinar para cumplir lo que tú mismo estás haciendo en tu instrumento del Plan Integral de Gestión de Riesgos? Si es que no, los planes acaban siendo documentos que están al saludo, digamos, al cumplimiento mero de la cuestión de... Y Christopher, del otro lado, tampoco vemos un compromiso ciudadano, ¿no? Lo que pasa en Alausí a mí me estremeció mucho, me indignó mucho, por ejemplo, ver tanta cantidad de material que sale de las casas, sale de los negocios, tanques, llantas, un sinnúmero de cosas que van arrastrando la gente. Tampoco es que tenemos conciencia los ciudadanos, pues. Y evidentemente el comportamiento social también es una de las cosas que más nos afecta, porque si bien podemos reclamar a la institucionalidad, como en el caso de Quito, decir qué más efectivos puedes hacer en el río Monjas, también hemos estado presentes en muchas de las discusiones donde a veces algunos colectivos quieren bañarse en el río Machángara. Entonces ya, digamos, bañarte en el río Machángara se ha de costar más tiempo del que estamos pensando en el acto administrativo de quien gobierna ahora. Pero también, pero digamos... déjenles nomás que se bañen, a ver qué pasa. Veamos qué pasa. Pero también ver, por ejemplo, las quebradas de taponamiento y que se hace mantenimiento, que se está buscando, pero permanentemente pensamos que la quebrada es del basurero, que es la cuestión de los escombros que botamos. Sí, si usted no va por la entendemos, parte no de Calderón entendemos. para bajar a Catequilla, Es terrible. O sea, usted ve cómo hemos vuelto a una cuestión de un basurero tremendo. Y después nos quejamos, ¿no? Exacto. Y luego también, digamos, este comportamiento que acaba siendo, digamos, bastante complejo para la cuestión de las emergencias, pasa también porque comunicacionalmente la mochila no es el camino. O sea, yo esto insisto y siempre lo hemos dicho a las autoridades de turno, pensemos en mejorar los procesos comunicacionales sobre el riesgo. Démosle otro tipo de alternativas. Es decir, ¿qué pasa si llueve en la afectación de la cadena productiva tal? ¿Qué pasa si llueve para la cuestión de los barrios que están en tal? Pero no solamente... Si llueve se va a perder su negocio, su economía, su familia, su futuro. Y Hernán, al final del día, ¿cuántos ecuatorianos y ecuatorianas aseguramos las viviendas? ¿Cuántos ecuatorianos y ecuatorianas tenemos un seguro de previsiones frente a la cuestión de la transparencia del riesgo? Entonces, volvemos a dar vueltas en esto que creo que es importante, pero hoy en la coyuntura lo determinante es tener una institucionalidad fuerte. Nosotros seguimos diciendo que hay que hacer una fusión entre la Secretaría de Riesgos y la Subsecretaría de Cambio Climático para tener más recursos, para hacer mucho más dinámico este tema. En riesgos no hay el mismo financiamiento que en cambio climático. Y luego incluso para el intercambio de información, claro, ¿no? Usted vea cómo funciona en Bogotá, cómo funciona en Colombia sobre la cuestión del Fondo Nacional de Adaptación que trabaja todos los temas de reducción de riesgos más importantes. Aquí todavía seguimos discutiendo si es que tenemos asignación. Hoy se reúne el COE Nacional. ¿Para qué? Justo hemos tenido la posibilidad, debo decir también y reconocer, digamos, la cuestión de alguna comunicación más permanente con la autoridad, digamos, el exhorto público, hemos conversado en qué dimensión está hecho. Nosotros no hacemos una acción partidista, hacemos una acción técnica, digamos, entonces al final se reúne para justo ver la actualización de todo lo que ha sido la cuestión de las afectaciones, cómo va la alerta meteorológica y sobre eso dar resoluciones para que tengamos un nivel de cumplimiento. Eso el exhorto creo que genera como, esa es nuestra responsabilidad, poner en la opinión pública, en la agenda política. Al que les hagan caso también está bien, más porque que ustedes están pendientes y monitoreando. Digamos, ¿no? Que podamos coordinar acciones para que no estemos inventándonos del agua tibia. Digamos, llevamos 10 años ahorrando recursos también. Claramente. Y la otra es siempre decir a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, el mecanismo de coordinación en el caso de emergencia son los comités de operaciones de emergencia. No hagan resoluciones sobre la cuestión de las afectaciones y la asistencia humanitaria solamente. Hagan resoluciones que les permitan administrativa y financieramente tener solvencia, porque usted declara en emergencia el cantón,
pero cuando quiere declarar la emergencia institucional para hacer compras en situación de Ya no emergencia, tiene. el CERCOP le va a decir no son los habilitantes suficientes para poder declarar en emergencia. Entonces sigue el proceso debido para la compra. 3 meses, 6 meses, entonces eso Sí, no hasta complica. eso ya pasa la emergencia. Exactamente, Claro. creo que es importante. Christopher, muchísimas gracias. Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, alertando de todo lo que está pasando con el tema de los efectos de las intensas lluvias en el Ecuador, las formas de atender las emergencias y también las consecuencias de lo que se va a aprobar hoy en segundo debate en cuanto a las reformas al COTAD, también las afectaciones en el tema de riesgos y seguridad. Gracias, Christopher. Hernán, a usted un gusto a la ciudadanía. Un buen también. día. 6:39. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.